Bien, ¿cómo estás? Continuamos con Buen Día, soy Marcial de la Cruz y lo que me preocupa es, así como te decía hace un rato, que tenemos muchísimos temas que yo no sé si son cortinas de humo, si alguien las opera o son situaciones que se producen y alguien las levanta, como por ejemplo este congresista gordito que habló sobre el vestido, la falda. Yo, sinceramente, al margen, porque acá no hay ninguna actitud xenofóbica, orientada de algún tipo. Yo creo que en el tema de educación, lo último que debemos de preocuparnos es si tú te vas con un vestido, una falda. Yo cuando estaba en el colegio me iba con la camisa afuera, no usaba zapatos negros porque era un rebelde sin causa. Uno cuando tiene 14, 15, 16 años, por lo menos así lo sentía y creo que muchos ahora, lo que queremos es romper la mesa, ¿me entiendes? Así que gordito congresista, bueno, vio este tema, lo puso en el camino y nos hemos desorientado de otras cosas. En los colegios lo que falta es mejorar la infraestructura, cumplir con el sueldo de los maestros. Wexler, que era el ministro anterior, les ofreció 200 soles para este año. ¿Y cuál ha sido la gracia simpática? Ok, te vamos a dar 200 soles, 100 en abril y 100 en diciembre. O sea, no son 200 soles de aumento. Sinceramente, no son. Así que hay que ver temas interesantes. Este tema del acoso sexual, de la agresión que algunos hombres desarrollan contra las damas, que es cierto, y es una verdad palpable y que comienza en casa, cuando tu hijo ve que tú agredes a tu esposa, a tu hermana, en fin, porque en casa comienza esa agresión, ¿no? Y no solamente es la agresión verbal y física de pareja, sino es la agresión en la calle, ¿no? Si tú ves una chica que está muy atractiva, tú la puedes mirar y de repente te puedes festejar de verla, pero no puedes pasar más allá de eso, porque el derecho de las personas termina cuando comienza el derecho de la otra persona. Y en el caso de las mujeres, el tema del acoso sexual se ha convertido en un tema de portada. Hoy hay 4 diarios que tienen como titular eso. Yo creo que ese tema como que está cayendo en una verdad de cobertura teatral que le va a quitar peso. La última, la más reciente, es de una periodista en el Congreso de la República que ha acusado a un congresista de acoso sexual. Mira, yo particularmente conozco, porque yo he cubierto Congreso más de 20 años, el exceso de algunos parlamentarios con algunas colegas periodistas que no ha pasado más allá, salvo que yo no me haya enterado, pero que sí. ¿Por qué? Porque el flirteo y el coqueteo puede estar ahí y depende de la situación y de las personas. Bueno, lo cierto es que lo denunciado por un colega, entre comillas, como si fuera una historia novelesca, no se pierde el próximo capítulo, mañana continuamos con la historia, trae ahora una carta. Muéstrame la carta, mi querido Orlando, por favor. Es una carta escrita a los estilos de los 80, mi querida Aide, a mano. Mira la carta. En la carta ella agradece al colega Eric Sánchez, que es el que ha denunciado, dice que ella sí está siendo acosada, que no lo va a hacer. Al final termina diciendo: gracias por el apoyo, ya lo voy a denunciar. Aquí la pregunta es, ¿por qué, si tú te sientes acosado, no lo haces? No quiero con esto, ojo, audiencia femenina que nos está viendo en este momento, que yo estoy en contra de esto. Yo sí creo que hay muchas personas que con poder se creen superiores, se creen que pueden mandar y se creen bonitos. Eso de billetera mata galán es muy cierto. Pero hay muchas de estas personas que con poder se envilecen y se vuelven personas muy malas. Y a veces cuando tienen una secretaria o una persona que les viene a pedir ayuda, ellos creen que tienen la sartén por el mango y pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, esta carta nos sorprende, Marta, ¿sí o no? ¿Alguien más ha opinado en las redes sobre este tema, mi querida Marta? ¿Sí? La gente está opinando divididamente. Unos dicen, bueno, pues que salga a decir quién la acosa. Y otros dicen, esta es una cortina de humo. Al final perdemos el sentido real de esta verdad, que es una agresión a la mujer. Mira, yo no te voy a decir que en 2, 3 años vamos a hacer una comunidad, una sociedad, una nacionalidad peruana que respete a la mujer al 100%. Eso es mentira. Pero tenemos que caminar a respetar, porque tú tienes mamá, tienes hermana, tienes una hija, y a ti no te gustaría que la agreda cualquier tonto que está por ahí. A mí, por ejemplo, lo que me molesta es, ahora que hay varias construcciones, pasa una chica y de arriba un constructor le grita, oye, guapa, qué buena pierna. Santo Dios. Y no es que yo sea un mojigato ni un conservador clásico. A ver, que le griten a su mamá así, ¿ah? ¿Te gustaría que a tu mamá le diga algo así parecido? Oye, qué buen mondongo. No, no te va a gustar.
seguramente que como eres un machista empedernido, vas a salir a corretearme con una madera, ¿no, Martita? Bueno, las cosas van cambiando a medida en que nosotros queremos plantearla y proponerla. Así como ahora para la medicina, que hay una solución extraordinaria, es un tema que a mí me gusta mucho porque pone solución a un gravísimo problema. Todos los niños que tienen una neoplasia o que están en ese proceso de curar, en el proceso de curación tienen un dramático proceso de dolores, por llamárselo de alguna manera, y no había forma de cómo soliviantar o cómo parar esos dolores. El aceite del cannabis lo ha logrado. No te voy a contar qué es el cannabis es la marihuana, mediante un proceso se saca un aceite y se obtiene. Se le quita el THC, ¿no? Estamos con Aide Farfán, que es la presidenta de Mi Esperanza Brota de la Tierra, ¿no? Qué bonito nombre, mira, Mi Esperanza Brota de la Tierra. ¿Es un colectivo? ¿Es una asociación? ¿Qué es? Sí, es un colectivo de la cual hemos formado varias familias ante la necesidad de la desesperación, que muchas personas, pacientes, sufren diferentes enfermedades como epilepsia refractaria, Parkinson, cáncer, Alzheimer, dolores crónicos y otras enfermedades, epilepsia refractaria, entre otras patologías. La necesidad de buscar esta alternativa es porque los fármacos convencionales pues en realidad no han hecho nada por mejorar la salud de nuestros hijos. No se ha logrado, no es que no haya hecho nada, ¿no, mi querida Aide? Vamos a ir por parte, a ver, ¿cómo llega usted, Aide, al aceite de cannabis? Bueno, yo llego bajo un reportaje que sale en la televisión. Yo estaba desesperada porque a mi hija Alexandra le iban a operar de la cabeza. Ajá. Por el tema de las convulsiones que tenía, entre 10, 15 convulsiones diarias. Ella toma 18 fármacos diarios sin ninguna respuesta porque los fármacos no le hacían nada, ella las crisis se disparaban. Para las convulsiones, controlar las convulsiones, las epilepsias, y los dolores, ¿no? Así es. Y debido a eso, desesperada, no sabía qué hacer y comienzo a buscar otra alternativa si me entero por medio de la televisión, de las cuales pues hay madres que le están dando a nivel de Latinoamérica, le están dando esta medicina que es el cannabis. Pero, ¿Alexandra qué edad tiene? Alexandra actualmente tiene 19 años de edad. ¿Y es epiléptica o epilepsia? Sufre de epilepsia refractaria. Claro, la epilepsia es algo neurológico, claro, muy difícil de controlar. O sea, la ciencia no ha podido todavía entender esa comunicación de las dendritas y de los líquidos que hay en el cerebro. Bueno, entonces, así es. Las convulsiones, me imagino, por lo que usted me está tratando de contar, eran dramáticas. Sí, porque en realidad mi hija no tenía una infancia, una adolescencia tranquila, no podía ir tranquila tampoco al colegio, porque cada rato me llamaban, me decían, señora, recoge a su hija que tuvo una crisis convulsiva. Claro, cuando yo digo dramática, Aide, perdóname, para ti que me estás viendo, es que eran incontrolables, aparecían en cualquier momento, ¿no? Exacto. No podía estar con ella en la calle porque tenía una crisis, se me caía en plena de la pista, yo no podía cargarla, desesperada. No sabía qué hacer hasta que deciden a mi hija operarle. Y cuando yo le pregunto al doctor en qué situaciones va a quedar mi hija, eso no quería decir que mi hija iba a dejar de tomar medicinas. Me decían que yo no era eterna, que claro, ella va a seguir con lo mismo, que le iban a colocar un estimulador de nervio vago, por ejemplo, a ella. Y pues, y que esperemos la respuesta. ¿Y la operación qué iba a hacer? ¿Iba a cortar el cerebro? ¿Qué iba a hacer? Sí, le iban a sacar una parte para ver de dónde salía la descarga eléctrica que ella tenía. Claro, porque esto es muy... imagínate, para una madre vivir esa situación, si usted ve a mi hija, lo ve como una señorita normal. Lamentablemente tiene esta crisis convulsiva en su desesperación de ella. Tras exámenes y exámenes nunca encontraron cuál era el problema de ella. Yo sentí que en mi desesperación tomaba hasta medicinas yo para estar tranquila por los nervios, no podía dormir. ¿Cuántos nenes tiene usted? Yo tengo 2 hijas y de las cuales la mayor es la que sufre de epilepsia refractaria. Y para mí era tan desesperante llevar esta vida, mi esposo, mi familia. Demasiado costoso es tener a una persona enferma en casa porque en realidad perdí muchas cosas de mí, tuve que vender. Para que la gente sepa, perdóname que te corte, ¿también se dan cuando está dormida? Sí, exactamente. Esto, ¿no? No poder dormir en las noches tranquilas, saber y despertarse que tiene una crisis convulsiva hasta puede darle un paro cardíaco. Sí, pues. Y a raíz de todo eso no hacía nada los fármacos.
Yo tuve con ella un tratamiento adicional, ¿no? Esa es la evidencia que yo tengo, que el doctor me da, gracias a Dios llegué a manos de un doctor de esa, le agradezco bastante, que se cruzó en mi camino, porque yo ya no podía, el doctor de esa, yo ya no podía estar tranquila porque las crisis eran bárbaras. Claro, en realidad era tan dramático esto, y que él me dice, no lo operemos a tu hija, hagamos un tratamiento adicional. Y en realidad a mi hija le faltaba vitaminas al cerebro, le pusieron vitamina C en las venas, otro tipo de vitaminas que complementaba, que necesitaba el cerebro. Progresivamente este doctor iba bajando las medicinas de 18, les dejó en 4. Tenía la misma crisis convulsiva de las 18 como las 4. Entonces ahí yo desistí, no opero a mi hija. Ahí para mí era tan contundente, y ese doctor me dice, ¿qué tanto daño colateral le ha hecho a tu hija tantas medicinas? Porque ella se estaba toda dopada, se iba al colegio, no podía rendir, el estudio académico, ¿no? Aparte también de que tantos daños colaterales le hizo, por ejemplo, al hígado, no podía menstruar 2-3 meses, se trastornó la tiroides, las encías la tenía hinchadas, los labios rajados. Y para mí era tan desconcertante todo esto, porque si nosotros estamos en manos de especialistas, que esta es una enfermedad, y no hacían nada, es ahí cuando ya conozco este colectivo, me pongo a manos de muchas personas, en contacto con ellos. De verdad que hay demasiadas, son miles a nivel de Lima, y a nivel de Perú son muchas familias que sufren esta enfermedad. Elena, ¿ha terminado el colegio? Gracias a Dios sí terminó. Ella hace ya 2 años, el último año para mí fue tan satisfactorio, pues, ¿no? Sí, vi mi hija participar en campeonatos, a cantar. A cantar en medio del público, porque había un evento en el colegio. Para mí las lágrimas se me salían, y no podía ir a correr y decirle, o de repente ver que en ese momento que ella hacía esas cosas tenía que correr porque tenía una crisis convulsiva. Pero en el año 2017, cuando participó, porque ella terminó en el 2017, terminó el colegio, para mí fue una alegría satisfactoria, que vieron los profesores verla participar en el colegio. ¿Y está gordita o delgada? Ella está normal. Está normal, gracias a Dios. Justamente por eso el empuje como madre, viendo esta situación, el consumo del cannabis, tuve la oportunidad de viajar a Chile a conocer esto, a raíz de todo esto. Antes de ir a Chile, en ese momento, ¿cuál fue el punto crucial? ¿A qué edad comenzaste a darle el cannabis? Ella consume en septiembre del 2016. O sea, cuando tenía 15 años más o menos. Claro, o sea, cuando yo comienzo cuando tenía 16 años ya. A ver, para que la gente se ubique. La epilepsia que tenía Alexandra es una epilepsia refractaria, fatal. Te puede dar la convulsión durmiendo. Yo he visto de cerca a personas con este tema. Tú como padre te desesperas. Mira, tú te desesperas si tu hijo no llega a la casa temprano. Imagínate si tú no puedes controlar esto. Bueno, llega esta maravilla, y cómo cambia la vida de ella para que la gente lo pueda entender. Al ver tanta la desesperación, cuando empezamos todo esto fue en el mes de mayo, más o menos, claro, el mes de mayo del 2016. En realidad ahora en los medios hay muchas personas que venden aceite. Yo desesperada quería saber cómo es ese aceite, ¿no? Porque sí, habían personas que cultivaban. ¿Te habían dicho? Sí, que cultivaban y preparaban. Entonces, el detalle fue de esto, es que conseguí un aceite y no le hacía nada a mi hija. No era. Exacto. Entonces, seguro. La verdad que era tan desconcertante todo esto, y saber que era esta medicina que dice que sí, que calma las crisis convulsivas, que para el dolor y para el cáncer y otros tipos de enfermedades. Bueno, le diste un día, ¿a qué hora se la diste? Eso le di más o menos en el mes de agosto. ¿A qué hora se le diste el día? Eso fue más o menos en la noche. ¿Cómo se aplica eso en la lengua? Sí, se aplica las gotitas sublingual, de las cuales no le hacía nada ella. Entonces fue cuando mi participación en Chile,
Cuando la chilena Paulina Bobadilla me invita allá en su ONG Mamá Cultiva, ella me enseña a hacer medicina de las mismas flores de la planta del cannabis. Es cuando yo conozco de cerca cómo funciona todo esto. Es por eso que nuestra lucha es por la planta completa, no solamente por un producto sintetizado ni un producto importado, sino... Sí, mira, justamente ahí yo quería llegar, porque no es que yo acá yo lo he explicado, no es que yo quiera que todo el mundo cultive. Tenemos que hacer que el reglamento se abra y permita esto, ¿no? Pues es una campaña porque la gente no lo va a entender y porque lamentablemente siempre hay una sarta de estúpidos que se meten a hacer lo que no deben hacer y es muy fácil. Yo me puedo sembrar en mi casa, lo voy a dejar por otra cosa y puedo decir que es para esto. Bueno, entonces, le das a tu hija, antes de irnos a Chile. Sí, eso fue en septiembre. En septiembre cuando yo, 2 días, 3 días. Cuando yo consume ella el aceite de cannabis y las reacciones fueron inmediatas. O sea, ella... Pero el verdadero cannabis, el de Chile. El que yo preparé allá en Chile. Conocí mucho, vi las muchas mamás que cultivan y preparan medicina. Antes de ir a eso, quiero que la gente vea el cambio. ¿Cuál fue el primer cambio que viste en Alexandra? Alexandra me comenzó a bailar en diciembre. Yo lo filmé de tanta emoción verla bailar sin que ella se agitara. Había pasado más o menos 3 meses. Ella ya no estaba tan dopada, estaba más relacionada con el mundo social, podía conversar con sus amigos, las crisis habían reducido. O sea, era tanto el cambio de que tantas las pastillas que prácticamente lo dopaba a mi hija. Ella no era antisocial, no quería salir de la casa, que la bulla, que el ruido. Pero cuando yo noté ese cambio de ella y vi que esta planta funciona de manera, claro que nosotros buscamos pues la manera de dosificación, porque hemos aprendido nosotros en dosificarle de manera como el cuerpo lo acepte. O sea, la lucha de nosotras es necesitamos la planta completa, no necesitamos productos sintetizados que estén aislados, por ejemplo el CBD ni el THC. Muchas personas dicen que no, que el CBD más funciona solo, de las cuales no es así. Nosotros luchamos por la planta completa, incluso mi hija, por ejemplo, utiliza el CBD y el THC. Lo que nosotros queremos es que haya estudios. Nosotros necesitamos variedades de cepas. O sea, ¿cómo queremos nosotros intercambiar entre las familias plantando diferentes tipos de cepas? Para que la gente nos entienda y cuando vuelvan a ver este video, vamos a ir por paso, porque hay que entender en qué está compuesta. El THC, que es, acá lo hemos apuntado, el tetrahidrocannabis, ¿no? Que es el que te hace, es el alucinógeno, ¿no es cierto? Claro. Es el que te hace soñar y que en muchos estudios, porque esto fue prohibido en Estados Unidos al comienzo del siglo pasado, era porque te genera dependencia, o sea, te vuelves un drogadicto. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que Alexandra ya era otra persona? Me dices que cuando te bailó, pero ¿cómo fue? O sea, el cambio fue con ella radical, porque ya no estaba dopada de tanta medicina que ella tomaba. Incluso la conexión con los demás, ¿no? Era más sociable, porque ella no quería salir de mi casa. Es más, ni relacionarse con mi familia, nada, porque se sentía ella cohibida, tenía miedo. ¿Tiene un círculo de amigos afuera en la calle? No, por el tema de que, por las crisis convulsivas que ella tenía. Ahora sí, se relaciona con sus amigos, comienza a conversar, ¿no? Trato de llevar... No, por el momento ya va a tener, ya. Bueno. Sí, ahora el año pasado, por ejemplo, ya comenzó sus estudios de ella y el amor de madre te hace ser de todo. En realidad el miedo que siempre he tenido durante 10 años, los fármacos, de 18 fármacos diarios, bueno, comencé a estudiar con ella estudia lo suyo, yo estudio lo mío, y nada, o sea, estoy muy feliz. Cuéntame con esa cuando la parte. viste bailar por primera vez, ¿cómo fue eso? Fue en la Navidad del 2016, se pone a bailar con mi esposo, y sin tener ninguna crisis, su alegría, su emoción de ella, bailaron una salsa. Tanto era mi emoción que yo comencé a filmar en vivo y lo publiqué en el Facebook. O sea, es una evidencia como madre que puedes decir las cosas que están pasando, la realidad que se está viviendo cuando los fármacos convencionales no dio resultado. Bien. Estamos con Aide Farfán, que es la presidenta o la cabeza del colectivo Mi Esperanza Brota de la Tierra, que tiene que ver con un colectivo del cannabis, y me está contando el éxito y la transformación. Hasta aquí hemos visto cómo Alexandra pasa a ser otra persona.
Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Aide? Para que me cuentes cuál es la dosis que debe recibir una persona, qué debemos de saber y por qué ellos defienden toda la planta. Estamos en Buen Día, soy Marcial de la Cruz, ya volvemos luego de una pausa.